¿Alguna vez imaginaste descubrir que estás embarazada de tu jefe, ese mismo que te trató como si fueras invisible, después de una noche juntos? Pues bien, eso fue exactamente lo que le pasó a Maisa. Ella renunció, pensando que nunca más volvería a ver a Filipe, pero el destino tenía otros planes. Cuando él descubre la verdad, todo cambia de forma inesperada. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia lo tiene todo. Secretos revelados, una rival obsesionada que cruzará todos los límites, y un amor que nace del caos. Si te gusta el romance intenso, con giros que te dejan sin aliento, estás en el lugar correcto. ¿Empezamos? Si te gusta este contenido, apoya este canal, suscríbete, deja tu me gusta y comenta aquí abajo. Tu interacción es lo que nos motiva a traer cada vez más historias. Maisa Alencar acomodó los papeles sobre la mesa por tercera vez esa mañana, aun sabiendo que ya estaban perfectamente organizados. 3 años trabajando como asistente ejecutiva de Filipe Asunción le enseñaron que él notaba cada detalle fuera de lugar. 3 años también fueron suficientes para que ella se enamorara, perdidamente, de un hombre que apenas reconocía su existencia, más allá de las hojas de cálculo y los informes. La oficina de la constructora Asunción ocupaba los últimos pisos de uno de los edificios más imponentes de São Paulo. Desde allí arriba, la ciudad parecía pequeña, controlable, exactamente como a Filipe le gustaba mantener todo a su alrededor. Maisa suspiró mientras miraba la puerta cerrada de su despacho, recordándose cada momento en que deseó que él la viera como mujer, no solo como la empleada eficiente que organizaba su vida profesional. Todo cambió hace 2 meses, en la fiesta de fin de año de la empresa. El champán corría libremente, las risas resonaban en el salón decorado, y por primera vez, Filipe pareció relajarse. Maisa recordaba cada detalle de aquella noche con una claridad dolorosa. Sus ojos encontrando los de ella a través del salón lleno, la invitación a bailar que la tomó por sorpresa, su perfume amaderado envolviendo sus sentidos mientras se movían por la pista, las copas de vino que se multiplicaron, y luego, la habitación del hotel. Ella cerró los ojos, intentando ahuyentar las memorias que la atormentaban. Las manos de él en su cintura, los besos urgentes, las palabras susurradas en el calor del momento. Maisa creyó que aquella noche significaba algo, que finalmente él había visto lo que ella sentía. Pero, a la mañana siguiente, Filipe ya se había ido, dejando solo una nota fría sobre la almohada. Esto fue un error. Olvida lo que pasó. Y él lo olvidó. En los días siguientes, la trató con la misma distancia profesional de siempre, como si aquella noche jamás hubiera existido. Maisa se tragó la humillación en silencio, manteniendo la sonrisa educada mientras su corazón se hacía pedazos a cámara lenta. Hace 3 semanas, el test de embarazo confirmó lo que su cuerpo ya sospechaba. 2 líneas rojas que cambiaron todo. Maisa pasó noches sin dormir, llorando en el baño de su pequeño apartamento, intentando decidir qué hacer. Contarle a Filipe estaba fuera de discusión. Para él, ella era invisible, solo una pieza más en el engranaje perfecto de su empresa. ¿Qué haría él al descubrirlo? Probablemente ofrecer dinero para resolver el problema y seguir adelante, como hacía con todos los obstáculos en su camino. La decisión llegó en una madrugada de insomnio. Ella necesitaba irse de allí, reconstruir su vida lejos de él, criar a su hijo con dignidad, aunque fuera sola. Pasó horas redactando la carta de renuncia, eligiendo cada palabra cuidadosamente para no revelar sus verdaderos motivos. Ahora, con el sobre en las manos, Maisa respiró hondo
y caminó hasta la puerta del despacho de Felipe. Llamó 2 veces, como siempre hacía. «Adelante», respondió su voz grave. Felipe estaba sentado detrás de la mesa de caoba, con los ojos fijos en la pantalla del ordenador. Ni siquiera levantó la mirada cuando ella entró. Maísa sintió el pecho oprimirse una vez más ante aquella indiferencia. «Señora Asunción, necesito hablar con usted», dijo, la voz firme, a pesar del temblor interno. «Puedes hablar, Maísa, pero sé breve. Tengo una reunión en 15 minutos». Ella ya extendió el sobre la mesa. Felipe finalmente la miró, una ceja arqueada en interrogación. «¿Qué es esto?» «Mi carta de renuncia, señor». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Felipe tomó el sobre, lo abrió con movimientos precisos y leyó el contenido. Su rostro permaneció impasible, una máscara perfecta que Maísa nunca logró descifrar. «¿Puedo saber el motivo?», preguntó, la voz sin ninguna emoción. Maísa tragó saliva. «Recibí una propuesta mejor, una oportunidad que no puedo rechazar». «¿Qué empresa?» «Una consultoría en el interior, un ambiente más pequeño, más tranquilo». Felipe la miró fijamente durante un largo momento, y Maísa casi creyó ver algo más allá de la indiferencia habitual. Pero fue solo un segundo, pronto sustituido por la expresión profesional de siempre. «¿Estás segura de esto? Sabes que aquí tu futuro es prometedor». «Estoy segura, señor». Él asintió lentamente. Tomó un bolígrafo y firmó la carta sin dudar. El gesto fue como un cuchillo en el pecho de Maísa. Ningún intento de hacerla cambiar de idea, ningún agradecimiento por los 3 años de dedicación. Solo una firma rápida y práctica. «Cumple el preaviso de 2 semanas y deja todo organizado para tu sustituto», dijo, devolviéndole el papel. «En realidad, señor, me gustaría irme inmediatamente. Puedo pagar la multa referente al preaviso». Felipe frunció el ceño. «¿Tienes tanta prisa?» «La nueva empresa me necesita cuanto antes», mintió ella. Otro momento de silencio. Felipe suspiró, pareciendo ligeramente irritado con el inconveniente. «Muy bien, deja tus asuntos pendientes organizados hasta el final del día. El departamento de personal se encargará de los trámites». «Gracias, señora Asunción». Maísa se giró para irse, con las piernas temblorosas, el alma hecha pedazos. Cuando alcanzó la puerta, la voz de él la hizo detenerse. «Maísa». Ella miró por encima del hombro, una última esperanza brillando en sus ojos. «Buena suerte en tu nuevo empleo», dijo, ya volviendo su atención al ordenador. Maísa asintió, incapaz de hablar, y salió rápidamente. Al cerrar la puerta tras de sí, dejó escapar las lágrimas que contenía. La confirmación que tanto temía era clara. Para Felipe Asunción, ella nunca fue nada más que una empleada competente, fácilmente reemplazable, completamente olvidable. Y ahora ella llevaba en el vientre al hijo de un hombre que jamás sabría de su existencia. Una semana que hasta ahora había pasado desde que Maísa dejó la constructora Asunción. 7 días que parecieron un mes entero, entre náuseas matutinas, noches mal dormidas y la constante batalla para no pensar en Felipe. Ella ya había comenzado a buscar nuevos empleos, algo que pudiera ir a hacer hasta que naciera el bebé. Pero cada entrevista parecía un obstáculo infranqueable, cuando su estómago se revolvía sin aviso. En la mañana de aquel martes, Maísa necesitó volver a la oficina. Había olvidado algunas pertenencias personales en su antigua mesa, incluyendo la foto de su madre que la acompañaba hacía años. Ella planeó ir temprano, antes de que llegara Felipe, evitando cualquier posibilidad de encontrarlo.
Pero el tráfico de São Paulo tenía otros planes, y cuando finalmente estacionó en el sótano del edificio, ya pasaban de las 9. El ascensor estaba vacío cuando ella coentró, y Maísa agradeció mentalmente por ese pequeño favor. Apretó el botón del 20º piso. Se recostó en la pared y cerró los ojos por un momento. La náusea que había sentido por la mañana parecía haber regresado con fuerza total, probablemente por el nerviosismo de estar allí de nuevo. En el 15º piso, el ascensor se detuvo y 2 personas entraron, conversando animadamente sobre algún proyecto. Maísa forzó una sonrisa educada, pero el movimiento brusco del ascensor al reanudar la subida hizo que su estómago se revolviera violentamente. Olas de mareo comenzaron a apoderarse de ella, y pequeños puntos negros surgieron en su visión. «Con permiso», murmuró, intentando hacerse a un lado, pero era demasiado tarde. El mundo giró, sus piernas cedieron, y lo último que Maísa vio antes de que todo se oscureciera fue el techo metálico del ascensor. Cuando recobró el conocimiento, estaba tumbada en el pasillo ejecutivo, reconociendo inmediatamente la alfombra gris y las paredes de cristal que separaban los despachos de la dirección. Voces preocupadas resonaban a su alrededor, pero una se destacó por encima de todas, haciendo que su pulso se disparara. «Maísa, Maísa, ¿me oyes?» Ella abrió los ojos y encontró el rostro de Felipe a centímetros del suyo, la expresión cargada de genuina preocupación. Era la primera vez que veía emoción real en aquellos ojos castaños. «¿Qué pasó?», preguntó, intentando sentarse. «No te muevas», ordenó Felipe, la mano firme en su hombro. «Te desmayaste en el ascensor. Ya llamé a una ambulancia». «No necesito una ambulancia, estoy bien», protestó Maísa. Pero el mareo que sintió al intentar levantarse demostró lo contrario. «No estás bien. Estás pálida como un papel». Antes de que pudiera argumentar más, llegaron los paramédicos. Felipe insistió en acompañarla hasta el hospital, ignorando por completo la reunión que tenía agendada. Maísa intentó negarse, pero él no aceptó un no por respuesta. En el hospital todo sucedió demasiado rápido. Exámenes de sangre, presión arterial, preguntas interminables. Felipe permaneció en la sala de espera mientras los médicos la examinaban, y Maísa rezó silenciosamente para que nadie mencionara el embarazo. Sus ruegos no fueron atendidos. El médico, un señor de cabello gris y sonrisa amable, entró en la habitación con un portapapeles en las manos. Felipe acababa de ser autorizado a entrar para verificar cómo estaba ella. «Entonces, señorita Alencar», comenzó el médico, «sus exámenes muestran que todo está bien. El desmayo fue causado por una caída de presión, algo común en el primer trimestre de embarazo. ¿Se está alimentando correctamente? Las embarazadas necesitan cuidados redoblados». El silencio que siguió fue ensordecedor. Maísa sintió la sangre helarse en sus venas mientras observaba la expresión de Philippe transformarse de preocupación a shock absoluto. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se entreabrió, y él se quedó paralizado como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. «¿Embarazada?», repitió, la voz ronca. El médico miró de uno al otro, dándose cuenta demasiado tarde de que había revelado algo que debería ser confidencial. «Yo... me disculpo. Asumí que usted lo sabía», tartamudeó, claramente avergonzado. «¿Puede darnos un momento, doctor?», pidió Felipe, la voz controlada. Pero Maísa conocía aquel tono. Era el mismo que usaba antes de despedir a alguien. Tan pronto como el médico salió, Maísa intentó levantarse de la camilla. «Necesito irme», dijo rápidamente, buscando sus zapatos.
No vas a ninguna parte. Felipe bloqueó la puerta, los brazos cruzados. Explícame esto ahora. No tengo nada que explicar. Estás embarazada, Maisa. ¿De cuántos meses? Ella desvió la mirada, el nerviosismo apoderándose de ella. Eso no es asunto tuyo. ¿No es asunto mío? Se rió sin humor. Déjame hacer las cuentas. Renunciaste hace una semana. Estás en el primer trimestre. La fiesta fue hace 2 meses. Maisa permaneció en silencio, confirmando todo lo que él necesitaba saber. El bebé es mío. No fue una pregunta. ¿Y qué si lo es? Explotó ella, todo el rencor guardado finalmente encontrando voz. ¿Qué cambia eso? ¿Vas a fingir que no pasó como hiciste con aquella noche? Me lo ocultaste. ¿Y qué esperabas que hiciera? ¿Se lo contara a un hombre que me trató como si fuera invisible? ¿Que actuó como si yo fuera un error a ser olvidado? Felipe se pasó la mano por el pelo, visiblemente perturbado. Renunciaste sabiendo que estabas embarazada de mi hijo. ¿Ibas a desaparecer simplemente? Iban a criar a mi hijo sola, con dignidad, sin necesitar tu caridad o tu dinero. Esto es irresponsabilidad, Maisa. ¿Irresponsabilidad? Ella avanzó un paso, los ojos brillando de rabia. Irresponsabilidad fue que me sedujeras aquella noche y luego actuases como si nada hubiera pasado. Irresponsabilidad fue hacerme sentir que no valía nada. Así que no vengas a acusarme de nada, Felipe Asunción. Se miraron fijamente, el aire cargado de tensión y resentimientos acumulados. Felipe respiró hondo intentando recuperar el control. Ese bebé también es mi hijo. Tengo derecho a saberlo. Y yo tengo derecho a no querer nada de ti, replicó Maisa. Me voy ahora, y puedes volver a tu vida perfecta y controlada. Ella tomó su bolsa e intentó pasar por su lado, pero Felipe le sujetó el brazo gentilmente. Esto no ha terminado, Maisa. Claro que no. Ella se soltó y salió de la habitación, las lágrimas finalmente resbalando por su rostro. Pero en el fondo, sabía que él tenía razón. Aquello solo estaba comenzando. 3 días pasaron desde el incidente en el hospital, y Maisa aún sentía el peso de aquel encuentro en cada pensamiento. Ella que había bloqueado el número de Felipe en el móvil, ignorado los correos electrónicos que él envió, y se había negado a abrir la puerta cuando sospechaba que era alguien de la empresa. Necesitaba tiempo para procesar todo, para decidir sus próximos pasos sin la presión de él. Sion, aquella noche de viernes, Maisa estaba acurrucada en el sofá de su pequeño apartamento, en el barrio de Lapa. Una manta sobre las piernas y una taza de té de jengibre en las manos. La náusea le había dado una tregua, pero el agotamiento emocional permanecía. Miró alrededor del espacio estrecho, calculando mentalmente cómo haría para criar un bebé allí. La habitación única apenas cabía su cama individual y el armario. La cocina era tan pequeña que 2 personas no podían estar allí al mismo tiempo, pero era su hogar, conquistado con su propio sudor, y ella ya estaba orgullosa de ello. El timbre sonó, haciéndola sobresaltarse. Maisa miró el reloj en la pared. 9:30 de la noche. ¿Quién sería a esa hora? Se levantó cautelosamente y fue hasta la puerta, espiando por la mirilla. Su estómago se hundió al reconocer la figura del otro lado. Felipe estaba parado en el pasillo, vestido con jeans y una camisa social azul marino, con las mangas remangadas hasta los codos. Parecía cansado. Ligeras ojeras marcaban su rostro generalmente impecable. En sus manos sostenía una bolsa de papel. Maisa apoyó la frente en la puerta, cerrando los ojos. Tal vez, si se quedaba en silencio, él se iría.
Sé que estás ahí, Maisa. Su voz atravesó la madera. Vi la luz encendida por la rendija de la puerta. Ella maldijo internamente el pésimo sellado del apartamento. Vete, Felipe. No tenemos nada que hablar. Sí que tenemos. Y no me iré de aquí hasta que me escuches. Puedo quedarme la noche entera si es necesario. Conociendo su terquedad, Maisa sabía que no era un farol. Suspirando pesadamente, abrió la puerta, pero bloqueó la entrada con el cuerpo. Habla rápido entonces. Felipe la observó por un momento, sus ojos recorriendo su rostro como si buscara algo. ¿Puedo entrar? Prefiero no tener esta conversación en el pasillo. Maisa dudó, pero acabó cediendo, abriendo espacio para que él pasara. Felipe entró en el apartamento y ella notó su mirada evaluando el espacio pequeño. No había juicio en sus ojos, solo observación. ¿Te trajes esto? Le extendió la bolsa. Sopa del restaurante japonés que te gustaba. Recuerdo que comentaste una vez que ayudaba con la náusea. Maisa se sorprendió de que él recordara algo tan trivial. Cogió la bolsa regañadientes y la puso sobre la mesa. Gracias. Ahora puedes decir lo que viniste a decir. Felipe respiró hondo, pareciendo reunir coraje. Tengo una propuesta para ti. No quiero tu dinero. No es sobre dinero, Maisa. Déjame terminar. Ella se cruzó de brazos, esperando. Quiero que vuelvas a trabajar en la empresa. No como mi asistente, sino en otro departamento, algo menos estresante. Y quiero que te mudes a mi ático hasta que nazca el bebé. Maisa soltó una risa incrédula. ¿Estás loco? Estoy siendo racional. Este apartamento es minúsculo. Estás sola y necesitas un seguimiento adecuado durante el embarazo. Yo me las arreglo muy bien sola. Gracias. No estoy diciendo que no puedas. Estoy ofreciendo ayuda. Es caridad, Felipe. Y yo no acepto caridad. Él dio un paso adelante. La expresión seria. No es caridad. Es responsabilidad. Este bebé también es mi hijo, y yo tengo obligaciones. ¿Obligaciones? Maisa sintió la rabia burbujear. ¿Ahora quieres hacer de padre responsable? ¿Dónde estaba esa responsabilidad cuando me dejaste sola en aquella habitación de hotel? Felipe bajó los ojos y por primera vez ella vio algo parecido a vergüenza en su rostro. Me equivoqué aquella mañana. Me equivoqué feo, pero no voy a equivocarme de nuevo. ¿Por qué te importa tanto ahora? Él se quedó en silencio por un largo momento, como si estuviera librando una batalla interna. Cuando finalmente habló, su voz era más baja, casi vulnerable. Porque yo crecí sin padre, Maisa. Mi madre me crió sola, trabajando en 3 empleos para darme lo básico. Yo sé lo que es crecer sintiendo que falta algo, preguntándome por qué tu padre no quiso quedarse. No voy a permitir que mi hijo pase por lo mismo. No voy a ser el hombre que abandona. Maisa sintió que sus defensas flaqueaban ante aquella confesión. Nunca había visto a Felipe tan expuesto, tan humano. El CEO controlador y distante había desaparecido, dejando en su lugar un hombre atormentado por su propio pasado. Felipe, yo... Solo dame una oportunidad de hacer lo correcto, interrumpió. Si después de un tiempo quieres irte, no te lo impediré, pero déjame al menos intentarlo. Ella se mordió el labio, pensativa. La parte racional de su mente gritaba que se negara, que mantuviera su independencia y orgullo intactos. Pero otra parte, aquella que llevaba una vida dentro de sí, consideraba la oferta. Si acepto, y no estoy diciendo que lo haré, tendría condiciones. ¿Cuáles? Tendré mi propia habitación, completamente separada de la tuya. Mantendré mi independencia total, incluyendo la financiera.
Y no tendrás ningún derecho sobre mis decisiones personales. Si quiero salir, salgo. Si quiero comer pizza en el desayuno, como... Philippe casi sonrió. Pizza en el desayuno puede que no sea la mejor elección nutricional. ¿Ves? Ya estás queriendo controlar. Fue una observación, no una orden. Acepto tus condiciones. Maísa lo estudió largamente, buscando señales de falsedad. Encontró solo determinación sincera. Necesito pensar. Justo. Pero piensa rápido. No deberías estar viviendo sola en tu estado. Las mujeres embarazadas viven solas todo el tiempo, Felipe. Pero tú no tienes que ser una de ellas. Él caminó hasta la puerta, deteniéndose antes de salir. El ático tiene 4 habitaciones, 3 baños y una vista increíble. Puedes elegir el que quieras. Mi oferta se mantiene hasta el domingo. Después de que él salió, Maísa se sentó en el sofá, con la mente en un torbellino. Contra todo su sentido común, el domingo siguiente, ella ya estaba haciendo sus maletas. El lunes, se mudó al ático de Philippe Asunción, entrando en un mundo de lujo que la hacía sentirse una invasora en territorio extranjero. El ático de Philippe era exactamente como Maísa lo imaginaba, impecable, moderno y completamente intimidante. Ocupaba el último piso de un edificio de lujo en los jardines, con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de São Paulo. Los muebles eran de diseño italiano. Las obras de arte en las paredes probablemente costaban más que su apartamento entero. Y el silencio del lugar era casi ensordecedor. Maísa eligió la Fiassassi, la habitación más distante de la de Philippe. Una suite amplia con vestidor y baño propio. El espacio era más grande que su sala y dormitorio juntos en el antiguo apartamento. Ella trajo pocas pertenencias, sintiéndose extraña al ocupar tanto espacio con tan poco. Philippe insistió en que ella se sintiera en casa. Pero, ¿cómo sentirse en casa en un lugar que parecía una revista de decoración? La primera semana fue un desastre absoluto. Philippe se despertaba a las 5 de la mañana para correr en la cinta de correr del gimnasio privado que tenía en el apartamento. El ruido despertaba a Maísa, que necesitaba desesperadamente descansar. Cuando ella se quejó, él simplemente respondió que los ejercicios matutinos eran esenciales para la salud. «Para tu salud, no para la mía», refunfuñó ella durante el desayuno. «Tú también deberías ejercitarte. Se recomiendan caminatas ligeras para embarazadas. Cuando quiera consejos médicos, buscaré un médico de verdad». Los roces se multiplicaban diariamente. Philippe quería saber cada detalle del embarazo, haciendo preguntas interminables sobre síntomas, alimentación y consultas. Maísa se sentía sofocada con tanta intromisión. «¿Qué comiste en el almuerzo?», preguntó un martes al llegar del trabajo. «¿Comida? ¿Qué tipo de comida? Necesitas proteínas, hierro, ácido fólico. Del tipo que se mastica y se traga, Philippe. Y yo necesito paz, ¿qué tal?». Discutían sobre todo. Sobre si el aire acondicionado estaba demasiado frío para una embarazada. Sobre Maísa no estar tomando las vitaminas a la hora correcta. Sobre ella ver televisión hasta tarde cuando debería descansar. Sobre el café que ella insistía en tomar aún sabiendo que el exceso de cafeína no era recomendado. «Una taza al día no va a matar a nadie», se defendió Maísa una mañana. «Los médicos recomiendan evitarlo». «Los médicos recomiendan evitar muchas cosas. No significa que voy a vivir en una burbuja. Estás siendo terca. Y tú estás siendo controlador». El clima en el ático se volvía cada vez más tenso. Y Maísa ya consideraba haber cometido un error enorme al aceptar aquella propuesta. Pero entonces, pequeñas cosas comenzaron a suceder. Un miércoles,
Maísa se despertó y encontró su desayuno favorito preparado en la mesa: panqueques con miel y frutos rojos. Se quedó parada en la puerta de la cocina, sorprendida. «¿Cómo sabes que me gusta esto?», preguntó cuando Felipe apareció. «Lo pediste una vez cuando trabajábamos hasta tarde y pedimos comida. Comentaste que era tu favorito desde niña». Él recordaba. De un comentario casual hecho hacía más de un año, él recordaba. «Gracias», murmuró ella sentándose a comer. «De nada». Y bajé el volumen de la cinta de correr. Puse una alfombra debajo para amortiguar el sonido. Otro día, Maísa lo encontró dormido en el sofá de la sala, aún vistiendo el traje de trabajo. En su regazo, un libro abierto. La guía del padre primerizo. Las páginas estaban llenas de marcas y anotaciones en el margen. Ella sintió un nudo en la garganta al ver aquello. Una noche, las náuseas regresaron con fuerza total. Maísa apenas logró llegar al baño antes de vomitar todo lo que había comido. Las náuseas no paraban, olas sucesivas que la dejaban débil y temblorosa. Ella estaba arrodillada en el suelo frío del baño cuando oyó golpes en la puerta. «Maísa, ¿estás bien?» «Estoy genial», mintió, la voz débil. La puerta se abrió y Felipe entró, ignorando completamente la privacidad que ella tanto apreciaba. Al verla en aquel estado, su rostro se contrajo en preocupación. «¿Por qué no me llamaste?» «Porque no necesito público para vomitar». Él ignoró el comentario ácido. Tomó una toalla y la mojó con agua fría, colocándola gentilmente en su frente. «Respira despacio», instruyó, la voz sorprendentemente suave. Philip se quedó allí durante casi una hora, sujetándole el pelo hacia atrás, ofreciéndole agua, colocando toallas frías en su cuello. Cuando finalmente las náuseas cesaron, él la ayudó a levantarse y la llevó hasta la cama. «Voy a preparar un té de menta. Ayuda a calmar el estómago». Cuando él regresó con el té, Maísa ya estaba más recuperada. Se sentó en la cama y aceptó la taza, con las manos aún ligeramente temblorosas. «Gracias», dijo sinceramente. Philip se sentó en el sillón al lado de la cama. «¿Necesitas algo más?» «No, estoy mejor». Un silencio confortable se instaló entre ellos, diferente de los silencios tensos de las últimas semanas. «¿Puedo preguntarte una cosa?», dijo Maísa. «Claro». «¿De verdad leíste ese libro entero? ¿La guía para la paz?». Felipe pareció avergonzado. «¿Lo viste?». «Te vi durmiendo con él en el sofá. Leí ese y otros 3. También vi algunos vídeos online. Quiero estar preparado». Maísa sintió que algo cambiaba dentro de ella en ese momento. «Cuéntame sobre tu madre», pidió. «¿Cómo fue crecer sin padre?». Felipe suspiró recostándose en el sillón. «Fue difícil. Mi madre era increíble, fuerte como nadie que haya conocido. Pero yo veía cuánto se sacrificaba. Trabajaba demasiado, dormía poco, nunca compraba nada para ella. Juré que cuando creciera le daría todo lo que se merecía. Y lo hiciste. Ella murió cuando yo tenía 22 años. Cáncer. No tuve tiempo de darle nada». Maísa sintió que sus ojos se humedecían. «Lo siento. Por eso soy así. Controlador, como tú dices. Tengo miedo de fallar, de repetir los errores, de no ser suficiente». Por primera vez, Maísa vio más allá de la máscara fría de Felipe. Vio a un hombre asustado, cargando culpas y miedos que moldearon cada aspecto de su personalidad. Y aquella noche, la distancia entre ellos comenzó verdaderamente a disminuir. Las semanas siguientes trajeron un cambio sutil, pero innegable en la dinámica entre Maísa y Felipe. Las discusiones disminuyeron, sustituidas por conversaciones más largas,
durante las cenas que ahora hacían juntos. Él todavía era demasiado protector a veces, pero habías aprendido a dosificar sus preocupaciones. Ella aún era terca, pero había comenzado a apreciar los cuidados que él ofrecía. Maísa ya no podía negar lo que sentía. Los sentimientos que había enterrado cuando dejó la empresa estaban resurgiendo con fuerza abrumadora, alimentados por cada gesto atento de Felipe. El problema era que ahora todo parecía más complicado. Antes, ella era solo una clasistente enamorada del jefe inaccesible. Ahora, llevaba a su hijo y vivía bajo el mismo techo. Las líneas estaban completamente borrosas. Felipe demostraba un lado que ella jamás había imaginado que existiera. Acompañaba cada consulta médica sin falta, haciendo anotaciones en el móvil sobre las orientaciones del obstetra. Investigaba sobre desarrollo fetal, mostrándole a Maísa imágenes del tamaño del bebé en cada semana. Montaba listas de compras para el ajuar con una dedicación casi obsesiva. «Mira esto», dijo una noche, sentándose a su lado en el sofá con la tableta. «El bebé ya tiene el tamaño de un mango. Puede escuchar sonidos externos». «¿En serio?» Maísa se inclinó para ver mejor. «Dicen que es bueno hablar con la barriga, poner música. ¿Quieres hablar con mi barriga?» Felipe se sonrojó ligeramente. «¿Puedo?» Sin esperar respuesta, se acercó y bajó la cabeza en dirección al vientre, aún discreto de Maísa. «Hola, bebé. Aquí está tu papá. Aún no sé si eres niño o niña, pero ya te quiero mucho». Maísa sintió que le faltaba la respiración en ese momento. En la semana 18, llegó el día del ultrasonido morfológico. Felipe estaba más ansioso que ella, verificando el reloj cada 5 minutos durante el trayecto hasta la clínica. «Relájate, no vamos a llegar tarde», dijo Maísa. «Lo sé, es que hoy descubrimos el sexo, ¿verdad? Si el bebé colabora y se deja ver. ¿Tienes alguna preferencia?», preguntó él. «No. ¿Y tú?» Philippe pensó por un momento. «Tampoco. Solo quiero que estés sano». En la sala del ultrasonido, Maísa se acostó en la camilla mientras la doctora preparaba el equipo. Felipe se sentó a su lado, los ojos fijos en el monitor oscuro. «Vamos a ver cómo está este bebé». La doctora sonrió, aplicando el gel en la barriga de Maísa. Las primeras imágenes aparecieron, formas en blanco y negro que poco a poco cobraron sentido. La cabecita redonda, los bracitos moviéndose, las piernitas encogidas. «Corazón latiendo fuerte y sano», informó la doctora. «Desarrollo perfecto para la edad gestacional». Maísa sintió lágrimas en los ojos al ver a su bebé tan formado, tan real. «¿Quieren saber el sexo?», preguntó la doctora. «Sí», respondieron al unísono. La doctora movió el transductor, buscando el mejor ángulo. Después de algunos segundos sonrió. «Felicidades, van a tener una niña». Felipe soltó el aire que ni se había dado cuenta de que contenía. Sus ojos brillaban y Maísa vio una lágrima escapar por el rabillo de su ojo. «¡Una niña!», susurró, maravillado. Sin pensar, tomó la mano de Maísa y la apretó con fuerza. Ella sintió el calor de su palma, la emoción que irradiaba de aquel toque. Su cuerpo entero reaccionó a aquella proximidad, una corriente eléctrica recorriendo su piel. «¡Una niña!», repitió Maísa sonriendo a través de sus propias lágrimas. Se quedaron de la mano durante todo el resto del examen, conectados por la emoción del momento, por la vida que habían creado juntos. Aquella noche, después de la cena, Philippe sugirió que comenzaran a pensar en nombres. Se sentaron en la sala, cada uno con una lista que habían investigado. «Sofía»,
sugirió Maísa. Significa sabiduría. Me gusta. Sofía... Asunción Alencar. Alencar Asunción, corrigió ella. Podemos discutir el orden después. Él sonrió. El ambiente estaba ligero, íntimo de una forma que asustaba a Maísa. Felipe estaba demasiado cerca, su perfume invadiendo sus sentidos, los ojos castaños fijos en los de ella, con una intensidad que la hacía olvidar cómo respirar. Maísa, dijo bajito, inclinándose en su dirección. La tensión entre ellos era palpable. Él iba a besarla. Después de tantas semanas, tantas emociones confusas, aquello estaba a punto de suceder. Ella vio su rostro acercándose, sus labios entreabiertos, y por un segundo se dejó llevar por el momento. Pero entonces las memorias volvieron como un jarro de agua fría. La mañana en el hotel, la nota cruel, las semanas de indiferencia. Maísa retrocedió bruscamente, levantándose del sofá. «No puedo», dijo, la voz temblorosa. Philippe parpadeó, confuso con el cambio repentino. «¿Qué pasa?» «Nosotros... No puedo hacer esto de nuevo». «Maísa, ¿por qué me ignoraste, Felipe?» explotó ella, todo el rencor guardado finalmente encontrando voz. «Después de aquella noche, ¿por qué fingiste que nada pasó? ¿Sabes cuánto me dolió eso?» Felipe se levantó también, el rostro cargado de culpa. «Tuve miedo». «¿Miedo de qué?» «De todo. De lo que sentía por ti. De lo que aquella noche significaba. Maísa, siempre te encontré increíble, inteligente, competente, hermosa. Pero creía que no te merecía, que iba a lastimarte de alguna forma». «Entonces me lastimaste de otra», replicó ella. «Lo sé, fue cobarde de mi parte. Creí que si fingía que no pasó, los sentimientos se irían, pero no se fueron. Se hicieron aún más fuertes». Maísa sintió el pecho oprimido, quería creerle. Quería tirarse a sus brazos y olvidar todo el dolor. Pero el miedo era mayor. ¿Cómo sé que no es solo el momento? ¿Que no es solo por causa del bebé? Porque lo siento desde hace años, Maísa. Años fingiendo que eras solo mi asistente, cuando en realidad eras la primera persona que quería ver cada mañana. Ella movió la cabeza, confusa, asustada. «Necesito tiempo para procesar esto». Felipe asintió, respetando su espacio. «Tómate el tiempo que necesites. No voy a ir a ninguna parte». Maísa fue a su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Se apoyó en la madera, la respiración aún acelerada, la mente un torbellino. Ella quería creer, pero el miedo a lastimarse de nuevo era paralizante. Verónica Duarte trabajaba en la constructora Asunción hacía 8 años, ocupando el cargo de directora financiera con competencia irreprochable. Durante todo ese tiempo, ella cultivó secretamente un objetivo más allá de las hojas de cálculo y balances: conquistar a Felipe Asunción. A sus ojos, eran la pareja perfecta, ambos exitosos, ambiciosos, provenientes de mundos corporativos que entendían las reglas del juego. Ella esperó pacientemente, creyendo que un día él vería lo que estaba delante de él. Cuando los rumores sobre el embarazo de Maísa comenzaron a circular por la oficina, Verónica sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La noticia se esparció como fuego en paja seca, y cada susurro en los pasillos era una puñalada en su orgullo. La asistente insignificante, aquella chica común que servía café y organizaba agendas, había conseguido lo que ella persiguió durante años. La furia de Verónica no conocía límites. Comenzó de forma sutil, comentarios ácidos durante reuniones, siempre disfrazados de preocupación profesional. «Felipe,
¿Estás seguro de que esta situación no afectará tu imagen ante los inversores? Un embarazo no planificado con una subordinada puede generar comentarios. Felipe la cortó secamente. Mi vida personal no es tema de reuniones corporativas, Verónica. Pero ella no desistió. Empezó a esparcir rumores maliciosos por los pasillos de la empresa. Insinuaciones venenosas que pronto cobraron vida propia. ¿No les parece extraño? Ella trabajó aquí 3 años, completamente invisible, y de repente está embarazada del CEO. Eso tiene un nombre. Cazafortunas. Dicen que se le tiró encima en la fiesta. Lo planeó todo fríamente. Una simple asistente creyendo que puede ser la esposa de un hombre como Felipe Asunción. Patético. Los empleados comenzaron a cotillear abiertamente. Maísa, que aún iba hasta la empresa ocasionalmente para consultas con el departamento de personal sobre su licencia, sentía las miradas y oía los susurros. La humillación era sofocante. Un jueves, Maísa estaba en la oficina resolviendo cuestiones burocráticas cuando pasó junto a un grupo de empleadas en el pasillo. Las voces se callaron inmediatamente al verla, pero ella captó el final de la conversación. Dicen que ni siquiera sabe si el hijo es realmente suyo. Podría ser de cualquiera. Maísa sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos, pero mantuvo la cabeza erguida y siguió caminando. No les daría la satisfacción de verla desmoronarse. Felipe descubrió los rumores aquella misma semana. Su reacción fue inmediata y devastadora. Durante una reunión con todos los directores y gerentes, interrumpió el orden del día para hacer un pronunciamiento. Antes de continuar, necesito abordar un asunto que ha llegado a mi conocimiento. Aparentemente, algunos empleados de esta empresa no tienen suficiente trabajo para ocupar su tiempo, prefiriendo dedicarse a cotilleos y difamaciones. El silencio en la sala fue absoluto. Verónica sintió el estómago revolverse. Maísa Alencar es la madre de mi hija, continuó Felipe, la voz firme como el acero. Ella merece respeto absoluto de todos en esta empresa. Cualquier persona que sea sorprendida esparciendo rumores o haciendo comentarios irrespetuosos será despedida por causa justificada inmediatamente. ¿Estoy siendo claro? Todos asintieron, algunos visiblemente avergonzados. Felipe miró directamente a Verónica. Espero que el mensaje haya sido entendido por todos. La directora sintió la sangre hervir en sus venas. Él la había humillado públicamente, defendiendo a aquella mujer insignificante delante de todos. La frustración era insoportable. Días después, Verónica interceptó a Maísa en el estacionamiento de la empresa. La embarazada estaba sola, caminando en dirección al coche que Felipe había comprado para ella. Maísa, necesitamos hablar. Verónica bloqueó su camino. No tenemos nada que hablar. Maísa intentó desviarse. Ah, sí. Necesitas entender algunas cosas sobre Felipe que claramente desconoces. No estoy interesada. Verónica dio un paso adelante, el rostro contorsionado por el desprecio. ¿Crees que te ama? ¿Que van a tener una familia feliz? Felipe Asunción no sabe amar a nadie más que a sí mismo. Tú eres solo un problema que está intentando resolver de la forma más práctica posible. No sabes nada sobre nosotros. Sé más de lo que imaginas. Sé que él nunca te verá como igual. Eres una asistente, Maísa. Una empleada a la que embarazó por accidente. Cuando la novedad pase, cuando se canse de jugar a la casita, volverás al agujero de donde viniste. Maísa sintió las palabras como puñaladas. Nunca serás lo suficientemente buena para él, continuó Verónica, el veneno goteando de cada sílaba. Nunca tendrás la clase, la educación,
el refinamiento que una mujer a su lado necesita tener. Es cuestión de tiempo hasta que se dé cuenta del error que cometió. «Ya basta», dijo Maísa, la voz temblando. «La verdad duele, ¿no es así? Disfruta mientras dura, cariño. Pronto estarás sola criando a esa niña, exactamente como siempre supiste que estarías». Maísa empujó a Verónica a un lado y corrió hacia el coche, las lágrimas finalmente escapando. Condujo hasta el ático con la visión empañada, las palabras venenosas resonando en su mente. Cuando llegó, fue directamente a la habitación y comenzó a hacer las maletas. Felipe la encontró 20 minutos después, lanzando ropa dentro de una maleta con movimientos frenéticos. «¿Qué estás haciendo?», preguntó alarmado. «Me voy. Esto fue un error». «Maísa, para. ¿Qué pasó?» «Pasó que no pertenezco a tu mundo, Felipe. Nunca voy a pertenecer». Él entró en la habitación y sujetó las manos de ella, forzándola a detenerse. «¿Quién te dijo eso? ¿Fue Verónica?». El silencio de ella confirmó sus sospechas. «¿Qué te dijo?». «La verdad, que soy un problema que estás intentando resolver, que nunca seré lo suficientemente buena». Felipe soltó una palabrota baja, algo que ella nunca le había oído hacer. «Verónica no significa absolutamente nada, Maísa. Y ella es una empleada con una obsesión enfermiza que voy a resolver mañana mismo». «No es solo sobre ella, es sobre todo. Los cotilleos, las miradas, la gente pensando que te di un golpe. ¿Y desde cuándo te importa lo que piensen los demás?». «Desde que empecé a creer que pueden tener razón». Felipe sujetó su rostro entre sus manos, forzándola a mirarle a los ojos. «Escucha bien lo que te voy a decir. Tú eres todo lo que quiero. No Verónica. No ninguna mujer refinada de sociedad. Tú, Maísa, con tu terquedad, tu fuerza, tu coraje. Eres especial y fui un idiota por tardar tanto en admitirlo». Maísa sollozó queriendo creer. «Por favor, quédate», imploró él. «No dejes que su veneno destruya lo que estamos construyendo». Ella miró las maletas, luego a él, dividida entre el miedo y la esperanza. Maísa acabó deshaciendo las maletas aquella noche, convencida por las palabras de Felipe y por su propio agotamiento emocional. Él prometió que resolvería la situación con Verónica al día siguiente, y ella decidió darle una oportunidad más a aquella convivencia que oscilaba entre el caos y la esperanza. En los días que siguieron, Felipe tomó medidas concretas. Convocó una reunión con el Departamento de Recursos Humanos, documentando formalmente el comportamiento inadecuado de Verónica. Sin embargo, la directora financiera era demasiado astuta para ser atrapada fácilmente. Se disculpó formalmente, alegando estrés profesional y prometiendo que nada semejante se repetiría. Philip no estaba convencido, pero sin pruebas concretas de acoso. Necesitaba seguir los protocolos de la empresa. Verónica, sin embargo, estaba lejos de haberse rendido. La humillación de ser reprendida, combinada con el rechazo definitivo de Felipe, transformó su obsesión en algo más sombrío. Ella comenzó a monitorizar los movimientos de Maísa, descubriendo dónde estaba el ático, los horarios en que Felipe salía para el trabajo, los momentos en que la embarazada se quedaba sola. Una tarde de miércoles, Felipe tuvo una reunión importante que se extendería hasta el final del día. Maísa estaba en el ático, ahora con 35 semanas de gestación, el cuerpo pesado y cansado. Ella acababa de preparar una merienda cuando el timbre sonó insistentemente. Imaginando que era alguna entrega, Maísa fue hasta la puerta sin verificar por la mirilla. Cuando abrió, encontró a Verónica parada del otro lado, los ojos inyectados de una furia que heló su sangre. «¿Verónica? ¿Qué estás haciendo aquí?». La directora empujó la puerta con fuerza
entrando en el apartamento antes de que Maísa pudiera reaccionar. «Vine a tener una conversación final contigo», dijo Verónica, la voz extrañamente calmada. «Necesitas irte. Ahora. No antes de que escuches todo lo que tengo que decir». Maísa retrocedió instintivamente, la mano protectora sobre su vientre. Su móvil estaba en la cocina, demasiado lejos para alcanzarlo. «¿Sabes lo que me mata?», comenzó Verónica a caminar por la sala tocando los objetos de decoración. «Dediqué 8 años de mi vida a aquella empresa. 8 años siendo la empleada perfecta, la mujer ideal. Y tú apareces, una asistentita cualquiera, y en una única noche robas todo lo que debería ser mío». «Yo no robé nada de ti», dijo Maísa, intentando mantener la voz firme. «Robaste sí», gritó Verónica haciéndola sobresaltar. «Philippe era mío, debería haber sido mío, quien merecía estar en tu lugar. No tú». «Estás delirando. Necesitas ayuda». «¿Ayuda?», Verónica se rió, un sonido histérico. «Quien necesita ayuda eres tú. ¿De verdad creíste que podrías entrar en su mundo y ser aceptada? Eres un error, Maísa, un accidente que él está intentando arreglar por culpa». Maísa sintió una punzada en el bajo vientre, pero ignoró, enfocada en la mujer inestable delante de ella. «Sal de mi casa», ordenó. «¿Tu casa? Esto es propiedad de Philippe. Tú eres solo una invasora temporal. Cuando se canse de este juego de familia feliz, te echará de aquí como la basura que eres. Estás loca». «¿Loca? Loca fui yo al creer que la educación y la clase serían valoradas. Mientras tanto, una cualquiera que abre las piernas a la primera oportunidad se lleva el premio». Maísa sintió otra punzada, más fuerte esta vez. El estrés estaba afectando su cuerpo. «Por favor, vete», pidió, la voz fallando. «No me voy a ninguna parte hasta que entiendas. Destruiste mi vida. Destruiste mis planes. Destruiste todo». Verónica estaba gritando ahora, el rostro rojo de furia. Una fuerte contracción atravesó el cuerpo de Maísa, haciéndola doblarse de dolor. Algo estaba mal. Muy mal. Gimió sujetando su barriga. Verónica se detuvo, observándola con ojos fríos. «¿Qué pasa? ¿Vas a fingir que te sientes mal para hacerme ir?» «No estoy fingiendo», jadeó Maísa. «Necesito ir al hospital. Ahora». Otra contracción vino, más intensa que la anterior. Maísa sintió humedad entre sus piernas y el pánico se apoderó de ella. En ese momento, la puerta del ático se abrió con fuerza. Philippe entró, el rostro trastornado de preocupación. Su instinto lo había hecho volver más temprano, un presentimiento que no podía ignorar. La escena que encontró lo hizo perder el control. Maísa doblada de dolor, sujetando su barriga, y Verónica parada como una estatua de hielo. «¿Qué demonios está pasando aquí?», rugió. «Philippe, yo puedo explicar», comenzó Verónica. «Cállate y sal de mi casa antes de que llame a la policía». La cortó, ya corriendo hacia Maísa. «Está fingiendo para...». Verónica intentó de nuevo. «¡Sal!», gritó Philippe con una furia que ella nunca había presenciado. Verónica finalmente obedeció, saliendo a toda prisa mientras Philippe amparaba a Maísa. «El bebé está viniendo». Maísa lloró. «Es demasiado pronto, Philippe. Faltan 5 semanas». «Bate, ¿estarás todo bien? Te llevaré al hospital ahora». Él la cargó hasta el ascensor, el miedo estampado en su rostro. En el coche, sujetó la mano de ella mientras conducía a McCarthy a máxima velocidad, saltándose semáforos, tocando la bocina para que los coches se apartaran. En el hospital todo sucedió en un torbellino. Médicos, enfermeras, exámenes, monitores. Maísa fue llevada a la sala de partos,
con Felipe a su lado, negándose a salir. «Necesitas pujar, Maísa», instruyó la doctora. «No puedo», lloró ella, exhausta. Felipe sujetó su mano con fuerza. «Puedes, sí. Eres la mujer más fuerte que conozco. Nuestra hija te necesita». Con un último esfuerzo sobrehumano, Maísa empujó. El llanto agudo de un bebé llenó la sala. «Es una niña saludable», anunció la doctora sonriendo. 35 semanas es un buen tiempo. Está genial, pero vamos a mantenerla en observación por unos días como precaución». Felipe y Maísa lloraron juntos, el alivio y la felicidad mezclados en lágrimas. Cuando colocaron a la pequeña Sofía en los brazos de Maísa, Felipe miró a las dos mujeres que habían transformado su vida. «Te amo, Maísa», dijo, las palabras finalmente encontrando voz. «Siempre te amé. Fui un idiota por no admitirlo antes y te causé tanto dolor. Perdóname». Maísa, exhausta pero radiante, miró a sus ojos y vio solo verdad. «Yo también te amo, Felipe. Siempre te amé». Él besó su frente, luego la de su hija, las lágrimas aún resbalando. «Voy a pasar el resto de mi vida compensando cada segundo de dolor que te causé. Lo prometo». 3 meses pasaron desde el nacimiento de Sofía y el ático, que antes parecía frío e impersonal, se había transformado en un verdadero hogar. Juguetes coloridos esparcidos por el suelo de la sala, el olor a talco de bebé en el aire, biberones en el fregadero de la cocina. La vida había invadido aquel espacio de lujo, trayendo calor y significado a cada rincón. Maísa despertó con el sonido suave de Felipe, conversando con Sofía en la habitación contigua. Ella sonrió, aún acostada en la cama que ahora compartían, escuchando la voz grave de él, asumiendo tonos ridículamente agudos para entretener a su hija. La transición del cuarto separado al cuarto compartido sucedió naturalmente, algunas semanas después del nacimiento de Sofía, cuando Maísa finalmente se permitió confiar completamente en él. «¿Quién es la princesita más hermosa del mundo?» «Eres tú, Sofía». «Sí, eres tú». El balbuceo feliz del bebé respondió, seguido por la risa de Felipe. Maísa se levantó y fue hasta la habitación de su hija, apoyándose en el marco de la puerta para observar la escena. Felipe estaba sentado en el sillón de lactancia, aún en pijama, con Sofía en los brazos. La pequeña tenía los ojos castaños del padre y el cabello oscuro de la madre. Una combinación perfecta de los dos. «Buenos días, mamá», dijo Felipe al percibirla. «Buenos días. ¿Desde hace cuánto están despiertos?» «Lloró a las 5. Decidí dejarte descansar». Maísa sintió gratitud inundando su pecho. Philippe se había revelado un padre dedicado más allá de cualquier expectativa. Se despertaba durante las madrugadas, cambiaba pañales sin quejarse, cantaba canciones desafinadas para hacer que Sofía durmiera. El CEO controlador y distante había dado lugar a un hombre completamente enamorado de su hija. «¿Tienes reunión hoy?», preguntó ella. «Cancele. Quiero pasar el día con mis niñas». Él se levantó y entregó a Sofía a Maike, Maísa, aprovechando para besarla suavemente en los labios. Desde la declaración en el hospital, su relación había florecido naturalmente. No hubo presión, reproches o expectativas irreales. Solo dos adultos aprendiendo a amarse con honestidad, construyendo una familia sobre bases sólidas de respeto mutuo. En cuanto a Verónica, la justicia había cocasdo quisiequea. Tras la invasión al ático que resultó en el parto prematuro de Maísa, Felipe reunió todas las evidencias de su comportamiento obsesivo y las presentó al consejo de la empresa. Testimonios de empleados que presenciaron sus actitudes, mensajes amenazadores, el historial de acoso.
El consejo no tuvo más remedio que despedirla por causa justificada. Verónica aún intentó demandar a la empresa por despido improcedente, pero las pruebas eran abrumadoras. Ella desapareció del círculo social de ellos, y Felipe garantizó que nunca más conseguiría empleo en ninguna constructora de la ciudad. Felipe también había cambiado su postura en el trabajo. Delegaba más responsabilidades, salían a su hora, rechazaba viajes innecesarios. La empresa seguía prosperando, pero él finalmente había entendido que el éxito profesional no significaba nada sin personas con quien compartir las victorias. Aquella noche, Felipe preparó una cena especial. Pidió a la cocinera que se tomara el día libre y él mismo asumió los fogones, siguiendo recetas del móvil con una dedicación cómica. Maísa lo observaba desde la sala, amamantando a Sofía, encontrando gracia en sus expresiones concentradas mientras intentaba no quemar el risotto. ¿Necesitas ayuda?, ofreció ella. No, hoy tú eres invitada especial. Solo relájate. Cuando finalmente se sentaron a la mesa, con velas encendidas y música suave, de fondo, Maísa se dio cuenta de que algo estaba diferente. Felipe parecía nervioso, lo que era completamente atípico para él. ¿Está todo bien?, preguntó ella. Perfecto. Mejor imposible. Comieron conversando sobre trivialidades, sobre las primeras sonrisas de Sofía, sobre planes para el futuro. Cuando terminaron el postre, Felipe tomó su mano sobre la mesa. Maísa, estos últimos meses han sido los mejores de mi vida. Los míos también. Ella sonrió. Me enseñaste tanto. Sobre el amor, sobre la familia, sobre lo que realmente importa. Yo era un hombre cerrado, con miedo a sentir. Y... Felipe, déjame terminar, por favor. Ella asintió, la expectativa creciendo. Él se levantó de la silla y, para completo shock de Maísa, se arrodilló a su lado. Del bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo azul marino. Felipe, ¿qué estás haciendo? Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Abrió la caja, revelando un deslumbrante anillo de diamantes, elegante en su simplicidad. Maísa Alencar, me diste la mayor alegría de mi vida. Me diste una hija hermosa y la oportunidad de ser el hombre que siempre quise ser. Me enseñaste que el amor no es debilidad, sino la mayor fuerza que existe. Te amo más de lo que jamás creí posible amar aquí, a alguien. ¿Aceptas casarte conmigo? ¿Me dejas pasar el resto de mis días amándote, respetándote, haciéndote feliz? Las lágrimas ya resbalaban por el rostro de Maísa. Ella sintió frenéticamente, riendo y llorando al mismo tiempo. ¿Eso es un sí?, preguntó él sonriendo. Sí, 1000 veces sí. Felipe deslizó el anillo en su dedo y la besó profundamente, lleno de promesas y amor. Desde la habitación, el sonido de Sofía despertando los hizo separarse. Riendo, nuestra hija tiene un timing perfecto, bromeó él. Ella quería participar del momento. Juntos fueron hasta la habitación de Sofía. Felipe la tomó en brazos mientras Maísa se acurrucaba a su lado. Los tres allí, una familia completa unida por un amor que nació de forma inesperada, pero floreció en algo eterno. Maísa miró el anillo en su dedo, luego a Felipe, sujetando a Sofía con tanto cariño, y pensó en lo sorprendente que era la vida. Una renuncia que parecía el fin de todo se había convertido en el inicio de su mayor felicidad. Una noche que ella creyó que era un error, se transformó en la bendición de su vida. ¿En qué piensas?, preguntó Philip. En lo afortunada que soy. Afortunado soy yo. Ustedes dos son mi mundo entero. Él besó la frente de Sofía, luego la de Maísa, sellando con aquel gesto simple el compromiso de una vida entera.
El amor de ellos, nacido de una noche inesperada, alimentado por dificultades y malentendidos, finalmente había encontrado su camino. Y ahora ante ellos se extendía un futuro brillante, lleno de posibilidades, y la certeza de que juntos enfrentarían cualquier tormenta. Porque al final, Mais aprendió que los mayores amores no siempre comienzan de la forma esperada. A veces surgen de los momentos más improbables, de las situaciones más confusas, y se transforman en algo extraordinario cuando dos personas deciden ser lo suficientemente valientes para creer. Si este contenido te ha tan atrapado, demuestra que estás con nosotros. ¿Y ahí? ¿Qué te pareció? En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le darías? Deja tus comentarios diciendo de qué ciudad estás mirando y suscríbete para acompañar nuestras próximas historias. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima.